Servicios de Salud REPS. Iniciamos esta asistencia técnica extendiendo un saludo de la doctora Claudia Milena Correa, secretaria de Salud del departamento, y de la directora de oferta de servicios, Victoria Eugenia Núñez Aguiar. Me presento, soy Fabián Zuluaga, funcionario de la Secretaría de Salud del departamento, adscrito a la Dirección de Oferta de Servicios. Me corresponde, entre otros procesos, la administración de la base de datos del REPS, y vamos a charlar de algunos de los asuntos o actividades que se desarrollan y que ustedes, como prestadores de servicios de salud, día a día pueden encontrarse en lo relacionado a la resolución 3100 del 2019 y las diferentes actividades como actores activos a esta base de datos del REPS, la cual es propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social, y cada una de las entidades territoriales departamentales nos encargamos de consolidar la información y de mantenerla actualizada de acuerdo a las solicitudes que realizan ustedes, los prestadores de servicios de salud. El marco legal, como lo había mencionado, la resolución 3100 de 2019, por la cual se definen procedimientos, condiciones de inscripción, entre otras cosas, y toda la normatividad que modifica o sustituya esta resolución. Encontramos el decreto único reglamentario del sector salud, el decreto 780 del 2016. Al igual, ustedes pueden consultar el normograma o la página web del Ministerio de Salud y la Protección Social, en donde figura la normatividad vigente del Sistema Único de Habilitación. Es muy importante, señores prestadores de servicios de salud, mantener actualizado el REPS, recordar la responsabilidad y el artículo 9 de la resolución 3100 del 2019, que señala que los prestadores de servicios de salud están en la obligación de mantener actualizada la plataforma, el aplicativo. ¿Esto a qué hace referencia? Si ustedes están prestando un servicio de salud y ya no lo siguen haciendo, es oportuno y obligatorio que se acerquen al departamento, a la secretaría y presenten su solicitud, ya sea de cierre de prestador, de cambio de domicilio o cualquier otro en particular que amerite la actualización de la plataforma del REPS. Es importante manifestarles, señores prestadores de servicios de salud, que cuando ustedes radican documentación a la Secretaría de Salud Departamental, no significa que esto va a quedar inmediatamente autorizado al aplicativo REPS. Estas diferentes solicitudes van a ser sujetas a revisión y verificación, ya sea desde la inscripción para los prestadores que son nuevos o para las diferentes novedades que adelantan los prestadores que ya están habilitados. Esas solicitudes, en caso de realizarse la verificación, podrán ser informadas como inconsistentes. Lo que el prestador debe realizar es un seguimiento y vía correo electrónico se le notificará si ha sido inconsistente o no. Algo importante, encontramos muchos correos electrónicos que no están actualizados, por lo tanto deben hacer el ejercicio de actualizar dicha información. En el proceso para solicitar una constancia de habilitación, de acuerdo a lo establecido al Estatuto de Rentas,
del departamento del Tolima, es necesario adjuntar o presentar una estampilla pro ancianos de 8.000 pesos para que se elabore la constancia de habilitación por parte de la Secretaría. Recordar que si ustedes, señores prestadores, tienen varias sedes, hay algunos que tienen varias sedes habilitadas, es una por cada sede que se encuentre habilitada. ¿Ustedes dónde pueden adquirir esta estampilla? No es que les esté diciendo que deben comprarla y solicitar el documento, sino que esa constancia de habilitación se les solicita a las entidades con las cuales ustedes tengan contratación y les deban demostrar o evidenciar tal, tal proceso o tal circunstancia. Esa estampilla para obtener el certificado o constancia de habilitación se adquiere en el Centro de Atención al Contribuyente, que está ubicado en la carrera cuarta A, número 967, del barrio La Pola de la ciudad de Ibagué. Cuando tengan esa estampilla pro ancianos, la radican en el primer piso en correspondencia a la Gobernación del Tolima, acompañado de una carta en donde solicitan este documento. Es importante que en la estampilla estén los datos del prestador que esté habilitado. Allá les van a pedir el número de cédula, pero en muchas oportunidades nos llegan las estampillas a nombre de un tercero que no es el prestador y se puede presentar esa controversia. En la carta que ustedes anexan, especifican cuál es la sede que van a solicitar o el nombre del prestador que está solicitando la constancia de habilitación. Recordarles que este proceso es un proceso que se radica en físico y que tiene un término establecido por la norma, a la ley 1755 de 2015, de 15 días hábiles. Cuando nosotros nos remitimos al REPS, recordar que en el REPS y sobre todo en el REPS vigente, es decir, lo que visualizan todos los actores del sistema sin necesidad de usuario y contraseña, se va a identificar información de prestador, de sede, de servicios, capacidad instalada, medidas de seguridad y sanciones. ¿A qué hace referencia a los datos de prestador? Bueno, en los datos de prestador se encuentra la dirección donde se presta el servicio de salud, los datos de contacto. Esos datos de contacto hacen referencia al correo electrónico, hacen referencia a número de teléfono y en la sede figura la totalidad de sedes. Si el prestador solo tiene una sede, les figurará la que tienen habilitado. Si tiene más de una sede, va a figurar en esta etiqueta sede el número de sedes y en los municipios del departamento del Tolima en el que se encuentra registrada la información. En los servicios o servicios de salud habilitable, recordar que el servicio es la unidad habilitable. La esencia del REPS es los servicios de salud, tener claridad en las modalidades y en las complejidades que se registran. Los invitamos a revisar la parametrización que ustedes están manejando y que la resolución 3100 de 2019 establece para el registro de inscripción de los servicios de salud. En estos servicios de salud pues va a figurar el grupo, consulta externa y el servicio, para este caso, optometría, que es el que nos acude a esta asistencia técnica o participación de doble vía con ustedes, prestadores de servicios de salud. En cuanto a la capacidad instalada, allí se registrará el número de consultorios o el número de salas de procedimientos que se deriven de la consulta. En este caso, ustedes registran el número de consultorios con los que cuenta el prestador de servicios de salud. Un componente que fue creado posterior a la vigencia 2018 es la etiqueta medidas de seguridad y la información que aquí figura es aquella que
debido a las actuaciones de la Secretaría de Salud Departamental de Inspección, Vigilancia y Control que han derivado en la imposición de una medida de seguridad en terreno y que a través de este módulo, de esta etiqueta, todos los actores del sistema pueden visualizar. Finalmente, hay una etiqueta que es la sexta, en donde están las sanciones cuando ya ha culminado un proceso sancionatorio y se exporta al REPS, se puede visualizar en esta etiqueta. También informarles que tanto medidas de seguridad como sanciones en el REPS vigente fue dispuesto por el Ministerio de Salud y la Protección Social después del año 2018. Vamos a hablar a continuación de las novedades. Recordar que las novedades es el proceso mediante el cual los prestadores de servicios de salud actualizan el registro especial de prestadores, es decir, mantienen actualizado el REPS. A través de las novedades, ustedes dan cumplimiento al artículo 9 de la resolución 3100 y al artículo 12, en donde están segregadas todas las novedades que pueden ser presentadas, tanto novedades de prestador, novedades de sede, novedades de servicio o novedades de capacidad instalada. Cada una de las novedades o solicitudes o actualizaciones que pueden realizarse en el aplicativo. Las novedades. El prestador de servicios de salud debe adjuntar los soportes solicitados y radicarlos a la Secretaría de Salud Departamental. Recordar que los soportes solicitados adicional al formulario de novedad son aquellos que están numerados en el anexo técnico o manual de la resolución 3100-2019. La primera parte de la resolución 3100-2019 viene con un articulado, pero a partir de la página 14 y 15 está la tabla de contenido del manual, del anexo técnico de la resolución, y por allá, a partir de la página 49, están cada uno de los requisitos que deben ser radicados a la Secretaría para adelantar las diferentes novedades. Esos requisitos están dispuestos en la tabla 4, 5, en la tabla 3, 4, 5 y 6 de la resolución 3100-2019. Vamos a hacer una diferenciación y es una claridad, porque se presta para dudas y se presta para malentendidos, se presta para que no pueda actualizarse la aplicación. Tenemos dos tipos o dos clases de novedades. La primera son, por llamarlas, novedades tradicionales. Las novedades tradicionales son las que se radican en medio físico a la Secretaría de Salud Departamental. Y esas novedades que se radican a la Secretaría de Salud Departamental deben estar apoyadas en los anexos o soportes de acuerdo a la tabla, como lo dije hace un rato, tabla 3, 4, 5 y 6 de la resolución 3100. Las otras novedades son las novedades que les aplica trámite en línea. ¿Qué significa trámite en línea? Son aquellas novedades que se ejecutan directamente en la plataforma por el prestador. El prestador ingresa con su usuario y contraseña al link de novedades, digita diligencia esa información y la finaliza. Y eso queda automáticamente cargado al REPS. Las novedades que les aplica trámite en línea no necesitan radicarse en la Secretaría. Pero hay un tip, hay una recomendación, y es que las novedades no se pueden combinar. Es decir, las novedades tradicionales, las que se radican en la Secretaría, no se pueden combinar con las que les aplica trámite en línea. Si ustedes hacen eso en el formulario, les va a generar un error y la Secretaría no les va a poder autorizar y les va a rechazar. Pero ustedes, ¿cómo saben qué novedad es en línea para que ustedes la puedan hacer directamente en el aplicativo, o qué novedad se radica en la Secretaría?
Un momento, por favor. Qué pena. Entonces, ¿ustedes cómo saben qué novedades en línea y cuál no? Entonces, como les había mencionado, importante, se van a dirigir a la resolución 3100 del 2019. De la página 49 a la 59 está la tabla 3, 4, 5 y 6. Están los requisitos para presentar novedades y ahí mismo nos va a manifestar qué novedad le aplica a trámite en línea y qué novedad es una novedad tradicional y los soportes se radican en correspondencia de la gobernación. Recordarles que es de puertas abiertas la Dirección de Oferta de Servicios para otorgar estos espacios de asistencia técnica como el que estamos teniendo el día de hoy. Y ustedes también de forma presencial se pueden acercar al edificio en el horario comprendido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 y de 2 de la tarde a 4. Si llegan a tener algún interrogante, alguna duda, pueden venir en ese horario y preguntan por el funcionario Vladimir Agudelo o quien les está hablando, Fabián Zuluaga. Continuando con lo que les venía explicando, las novedades de trámite en línea tiene unas recomendaciones. ¿Cuáles son? La primera, se debe grabar solicitud a solicitud. Y me explico. Ustedes, por ejemplo, tienen la modalidad optometría y la tienen extramural, pero a su vez tienen dos consultorios registrados. El cierre de la modalidad extramural y la disminución de la cantidad del consultorio de 2 a 1 es una novedad de trámite en línea, pero la recomendación que hace la Secretaría es haga el proceso una a la vez, es decir, cierre la modalidad extramural, es decir, grabe la solicitud de cierre de modalidad, vaya a la opción finalizar trámite en línea y le van a decir aplicar novedad trámite en línea. El prestador chequea esta información y finaliza el proceso. Posteriormente, disminuye la cantidad de consultorios, grabando la información, disminuyendo la cantidad de 2 a 1, finalizando la novedad de trámite en línea y aplicando la novedad de trámite en línea. Aparte de que no se pueda combinar las novedades de trámite en línea con las novedades tradicionales, es importante seguir esta serie de recomendaciones. Que lo estamos intentando, que hemos reiterado el proceso y no ha sido posible. Bueno, como todo paquete informático, otro truco es reiniciar. ¿Cómo reinicio o cómo formateo el aplicativo para poder proceder y que el sistema no me genere conflicto? Cuando yo inicio sesión, por novedades de prestador, está la opción de retirar todas las novedades del prestador y de esa manera dejar vacío el aplicativo y poder eh, procesar la novedad de trámite en línea. Haciendo una diferenciación, este mapa conceptual nos puede orientar. Recordar que tenemos las novedades que se radican en la Secretaría y las novedades que son trámite en línea. Estas dos novedades son unas novedades que no pueden combinarse en el formulario de novedad. Para saber qué soporte radicar a la Secretaría, van a ver la resolución 3100 del 2019 de la página 49 a la 59 en la tabla 3, 4, 5 y 6. Y allí están los requisitos para presentar las novedades. Lo que obedece a novedades de trámite en línea, como lo hemos venido mencionando en esta charla de procesos del REPS, es una novedad que se realiza mediante el enlace de novedades y queda registrada de manera inmediata. No requiere radicarse en la Secretaría o en la entidad que tenga a cargo estas competencias. Y están los 3 tips que mencioné hace un momento.
Este es el resumen de lo que hemos venido mencionando hasta el momento en lo referente de novedades. Por acá encontramos una parte o un apartado de la tabla número 3 de los requisitos para presentar novedades, en este caso novedades del prestador. Si ustedes visualizan, en esta tabla número 3 aparece cierre del prestador. Aquí figurará en la resolución cada una de la documentación que se debe radicar. Pero lo que quiero que observen es que la misma tabla 3 le va a indicar qué novedades en línea. Por ejemplo, el cambio de nomenclatura es trámite en línea para los profesionales independientes. El cambio de domicilio ya no es trámite en línea. El cambio de nomenclatura es cuando se cambian unos caracteres puntuales en el domicilio, ¿sí? Que hay un ajuste de esos caracteres. El cambio de domicilio ya es cuando se trasladan de una ubicación a otra. En la tabla 3, por ejemplo, para cambiar los datos de contacto, lo que es teléfono y correo electrónico, estos son novedades de trámite en línea para todos los prestadores de servicios de salud. IPS, profesional independientes, transporte especial, objeto social diferente. El resto de novedades para la etiqueta prestador, es decir, para cierre de prestador, para cambiar el domicilio, esas novedades no son trámite en línea. ¿Qué quiere decir eso? Se deben radicar a la Secretaría de Salud con los anexos que la resolución en la tabla 3 mencione. Para el caso de la tabla 4, requisitos para presentar novedades de la sede, vamos a encontrar algo similar. Esta es la tabla 5, ya lo que hace referencia a los servicios de salud. Una apertura de servicio no es trámite en línea. Si ustedes revisan esa tabla 5 en la resolución 3100. Pero el cierre temporal del servicio sí es trámite en línea para los profesionales independientes. Reactivar un servicio de salud es trámite en línea. Recordar que el cierre temporal de servicios, de acuerdo a la norma, tiene un plazo máximo hasta un año. Todo aquel prestador profesional independiente que tenga un viaje, un asunto personal y no pueda darle continuidad a la prestación del servicio de salud, puede realizar este cierre temporal del servicio en el aplicativo y cuando retorne, en menos de un año, reactiva el mismo y esa reactivación es en línea, lo que significa que no debe presentarse soportes a la Secretaría de Salud Departamental. Distinto es que adelante el cierre temporal y ya decida realizar un cierre definitivo, que ese cierre definitivo del servicio y del prestador, más que del servicio, el cierre definitivo es del prestador, ya es un proceso que se radica documentación a la Secretaría de Salud Departamental. Esta es la ruta para ingresar al módulo de novedades y realizar el proceso. El primero de ellos es ingresar a la URL, al link de la página web de la Secretaría de Salud del Tolima, www.saludtolima.gov.co, en la etiqueta prestadores de salud, como se visualiza aquí en la imagen, reporte de novedades. Allí se van a la opción formulario de novedades del REPS, digitan usuario y contraseña de novedades, seleccionan cuál es la novedad que les interesa realizar, si es una novedad de prestador, de sede, de servicios, entendiendo servicios, lo que es modalidades y complejidades. Modalidades lo que hace referencia si es a telemedicina, si es extramural, y complejidad si es baja, mediana. Y a la capacidad instalada, como lo habíamos mencionado, los consultorios o las salas de procedimientos derivados de la consulta. Posterior a eso se graba la información, se imprime el formulario y se presenta a la Secretaría de Salud Departamental con los anexos
que dice la resolución 3100. Recordar que radicarlo a la Secretaría no significa que va a quedar autorizado o actualizada la información. Esto será verificado y en los términos previstos por la norma serán autorizadas o rechazadas. Cuando se rechazan, se le notifica vía correo electrónico al prestador. Al igual, el prestador puede ingresar al red vigente y verificar si su información efectivamente fue autorizada o no. Un proceso que se realiza todos los años es la autoevaluación de servicios de salud. Esa autoevaluación en el proceso de habilitación es el ejercicio en donde se revisan las características de los servicios a inscribir, de los servicios a habilitar o de los servicios que ya gozan de habilitación. Es un proceso en donde ustedes van a hacer un análisis, un autochequeo, van a verificar la normatividad y ustedes a través del aplicativo van a declarar cumplimiento de la capacidad técnico-científica para los profesionales independientes, es decir, de los 7 estándares de habilitación que mis compañeras les van a hablar a continuación, y que el sistema les permita renovar esa autorización o esa vigencia, ya que ustedes manifiestan o le certifican a la plataforma que hay cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación que establece la norma. Recordar que la autoevaluación se presenta, 1, todos los años para renovar la inscripción. 2, cuando hay otra autoevaluación y es cuando el prestador es nuevo y previo a la inscripción presenta ese reporte del sistema donde está declarando que sí cumple. Previo a las novedades que señalamos anteriormente al manual de inscripción de prestadores de servicios de salud y habilitación de servicios de la resolución 3100. Cuando vamos a presentar novedades, cambiarnos de domicilio, abrir una sede, abrir un servicio, requiere una declaración de autoevaluación. Esa declaración de autoevaluación es puntual a esa novedad que estamos solicitando y es totalmente diferente a la autoevaluación que todos los años se realiza para renovar la habilitación. Finalmente, los prestadores nuevos, los que se inscriben por primera vez, el sistema les da una vigencia en virtud a la norma, y es que arrancan con 4 años de inscripción por primera vez. Y el prestador deberá realizar la renovación anual de su inscripción al año antes de cumplirse esos 4 años iniciales del proceso. Pero todos los que ya están habilitados vienen con renovación anual. La autoevaluación de servicios de salud es un proceso en el que usted revisa características de cada uno de los servicios a inscribir o habilitar o que usted ya tiene habilitados. La Secretaría de Salud Departamental, a través del reporte de novedades, por esa ruta que les explicaba en las diapositivas anteriores, tiene dispuesto un PDF, un instructivo de cómo desarrollar ese proceso, ese proceso de renovación o ese proceso de renovación de la habilitación. Si ustedes ingresan a la página web de la Secretaría, lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, www.saludtolima.gov.co. Este es el enlace en el cual yo les estoy hablando. Prestadores de salud, reporte de novedades. Por aquí en este enlace ustedes van a encontrar un paso a paso de lo que debe realizarse. Aquí está dispuesto el instructivo para realizar la declaración de servicios y renovar la habilitación un año más. Si ustedes cliquean este enlace, por aquí se les abre una pestaña nueva y les va a visualizar ese instructivo, el cual es un paso a paso para renovar todos los años la habilitación. Y les dice minuciosamente cómo lo hacen para que no evitar quedar fuera. Recordar,
que no realizar la declaración de autoevaluación anual es causal de pérdida de la habilitación y las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS requerirán visita previa para renovar el proceso. En esta etiqueta de la página web ustedes van a encontrar la ruta para presentar novedades y también diferentes procesos como la gestión de las estampillas, motivado al Estatuto de Rentas de la Ordenanza 018 del 2012 de la Asamblea del Departamento del Tolima para la constancia de habilitación. Continuamos con este proceso donde ustedes pueden verificar fecha de vencimiento y demás procesos del REPS es a través de este link. Entonces, siguiendo con la agenda del día, damos paso a nuestras compañeras, doctora Yuli Paola Rojas, para que aborde los temas pertinentes de habilitación. Gracias, Fabián. Te quería pedir el favor si nos puedes compartir. Ok, muchas gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Vale. Buenas tardes. Nuevamente, pues me presento. Mi nombre es Paola Rojas. Soy profesional verificadora de la Secretaría de Salud del Tolima. El día de hoy, pues, vamos a hacer la presentación, hacer la asistencia técnica en cuanto a la resolución 3100. Fabián, si me ayudas ir pasando, porfa, o ¿cómo hacemos para que me habilites acá? Que yo la pueda pasar. Ok, entonces tenemos las reglas del juego, como ya el ingeniero nos hizo la presentación. Vamos pues a hacer a presentar cada uno de los estándares. Ya pues tener el micrófono apagado, la cámara apagada. Siguiente. Tenemos acá pues el alcance de la resolución 3100 de 2019, a quién nos aplica, a quién les aplica. Entonces pues acá tenemos a las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes en salud, que en este caso pues son ustedes, los servicios de transporte especial de pacientes, entidades con objeto social diferente, entre otras nos aplica la 3100. Siguiente. Bueno, entonces ustedes, los del auditorio que son profesionales independientes, según la distribución, son la mayor porcentaje en el Tolima, con el 68%, el 27% pues son las IPS y tenemos el 1% que son el transporte especial de pacientes. Siguiente. Pues acá nos dan una definición en cuanto a que son profesionales independientes en salud, que es toda persona natural egresada a un programa de educación superior de ciencias de la salud, conforme pues a la ley 30 del 92 y pues las diferentes normas que lo puedan modificar, adicionar o sustituir. Entonces pues en este caso tenemos a la optometría dentro de las profesiones independientes en salud, entre otras. Tenemos las modalidades en la prestación de servicios de salud, nos habla la resolución. Tenemos la modalidad intramural, que es prestar el servicio de salud en una infraestructura física destinada a la atención en salud, es decir, en un consultorio, en un establecimiento de infraestructura fija. La modalidad extramural se refiere a la prestación de servicios de salud en espacios de infraestructura físicas adaptadas a la atención en salud, es decir, fuera de un consultorio de una institución. En este caso puede ser unidad móvil, domiciliaria o puede ser en jornada de salud.
Y tenemos la modalidad de telemedicina, que es la prestación de servicios de salud a distancia, con tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces ahí nos referimos a un prestador remisor y a un prestador de referencia. Bueno, acá pues ya nos hablaron de las novedades que les puede aplicar pues a los profesionales independientes. Entonces pues ya en ese tema ya nos habló Fabián. Podemos pasar, por favor. Listo. Entonces tenemos, para que quede claro como profesionales independientes, qué nos aplica y qué no nos aplica. Entonces, me la dejas en la anterior, porfa, Fabián. Entonces tenemos la capacidad técnico-administrativa, que en este caso no nos aplicaría para los profesionales independientes, ni solamente pues las de capacidad tecnológica y científica, que sí nos aplica, que ya los 7 estándares de habilitación. Bueno, entonces dentro de los 7 estándares de habilitación, tenemos el primer estándar, que es el estándar de talento humano, tenemos el estándar de infraestructura, tenemos el tercer estándar, que es de dotación, el cuarto, que es medicamentos y dispositivos médicos e insumos, el quinto, que se refiere a procesos prioritarios, el sexto, que es historia clínica y registro, y el 7, que es la interdependencia. Estos son los 7 estándares de habilitación que ustedes como profesionales independientes les aplican. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por cada uno de los estándares. Vamos a explicar cada uno de ellos, no en el orden que están ahí, pero sí los vamos a abarcar todos, mis compañeras y yo, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el estándar de talento humano. Esta pues es la autoevaluación que les había hablado Fabián, que lo hacen pues, bueno. El talento humano, entonces, que el alcance que tiene este estándar, como su nombre lo dice, pues define el perfil o los perfiles mínimos según aplique que deben garantizar para la habilitación del servicio que declaren como tal. Entonces, ustedes declaran el servicio de optometría, pues obviamente el talento humano debe ser un optómetra. ¿Listo? Hay algunas definiciones ahí en la resolución que no pues vamos a enfatizar mucho en ellas, pero pues hay que saber que es constancia pues de educación continua, que pues en ese caso son diplomados o cursos que se hacen, supervisión del personal en entrenamiento, que ese pues lo debe hacer un profesional, pero pues ya son definiciones que algunas de ellas no les aplican mucho para el Estado, para los profesionales independientes. Siguiente. Bueno, ¿qué requisitos se exigen a un profesional independiente en salud? Entonces, cuando se hace la verificación del estándar de talento humano, lo importante es que tengan pues el documento de identificación, pues lo pueden tener impreso, los títulos pueden tener una copia impresa pues de la educación superior que hayan tenido, el pregrado, posgrado, cuando les aplica algún tipo de posgrado que tengan. Si han tenido pues estudios obtenidos en el extranjero, pues es importante tener la convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, y pues la tarjeta profesional y o la inscripción en el RETUS, que es el Registro Único de Talento Humano en Salud. Entonces, esos son los documentos que se revisan en este caso para la verificación del estándar de talento humano. Siguiente. Siguiente. Por favor, siguiente. Pues acá es la norma de los profesionales. Siguiente. Acá pues como ya les había mencionado, si tienen un título obtenido pues en el exterior, entonces pues tener la copia de la resolución de convalidación pues acá en Colombia. Es importante tener en cuenta
la convalidación. Pues acá nos hablan de la educación superior, ¿no? Pues según la ley 30 del 92, que empieza desde una técnica profesional, tecnológica, profesional, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Es como la escala de la educación superior. Siguiente. Siguiente. Siguiente, porfa, Fabián. Ya vamos a hacer como un comparativo y vamos a revisar pues el cumplimiento de cada uno de los estándares, ¿no? Entonces, así ese criterio como aparece en la 3100 y nosotros como profesionales pues verificadores lo que se exige en el momento de la visita. Entonces, en este caso es cuando cuenta con títulos, lo que ya les decía, pues uno revisa pues la hoja de vida del profesional, que tenga pues los títulos como tal, se revisa el reto, si no lo tienen en físico, pues se hace la verificación en línea, que eso se puede hacer y no es muy rápido, se puede hacer en línea, que aparezca como tal en el retus. Ya este no les aplicaría, que es para cuidado paliativo del dolor, ese no les aplica a ustedes como optómetras. Siguiente. Desde imágenes diagnósticas, se verifica como es un grupo de consulta externa, tener la constancia de asistencia a las acciones de formación continua en cuanto a la atención a víctimas de violencia sexual, entonces se verifica el certificado pues de la formación. Ya si manejan la modalidad de telemedicina, pues que tengan la constancia de formación continua también en el caso de telemedicina, si prestan algún servicio de telemedicina. Siguiente. Ya vamos con el estándar, sería de medicamentos y dispositivos médicos, insumos, que es el cuarto, pero en este caso lo vamos a abarcar de una vez. ¿Listo? Entonces este es el estándar 4 que les aplicaría hoy a ustedes como profesionales independientes. ¿A qué se refiere este estándar? El estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos son las condiciones mínimas e indispensables del proceso de que garanticen las condiciones de almacenamiento, trazabilidad y seguimiento de uso de medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos médicos reactivos, así como los demás insumos asistenciales. Entonces, muchas veces vamos a los servicios de optometría y dicen, no, es que nosotros no utilizamos ningún medicamento. Entonces, va uno y revisa en las vitrinas si tienen soluciones oftálmicas, tienen algún tipo de medicamento, entonces a ustedes como tal, para dilatar la pupila, hay algunos medicamentos que les aplican. Entonces, este estándar tienen que tener en cuenta cada uno de los criterios porque sí les aplica a ustedes. Siguiente. Entonces tenemos unas definiciones. En el caso de que en la resolución siempre nos dicen cuenta con, entonces es que debe tener en físico ese tipo de medicamento, insumo o dispositivo, cuando hablamos de cuenta con, cuando se habla de reservas y que deben tener, que se debe tener guardado o se debe preservar en los almacenes o bodegas, disponibilidad. Es que, como su nombre lo dice, pues debe tener algún tipo de alguien que le proporcione de forma fácil y permanente algún tipo de medicamento cuando se refiere a disponibilidad. Y pues ya la unidad de medida es como lo expresado cuando ya se habla como tal del medicamento, es el principio activo, cuando ya son algún tipo de medicamentos. Siguiente. Entonces acá tenemos el criterio, cada uno de los criterios del estándar. Entonces, importante tener el registro de todos los medicamentos y dispositivos médicos u reactivos que estén utilizando ustedes en sus consultorios. Deben tenerlos, como la resolución lo dice, debe tener unos ítems como tal.
el nombre, principio activo, dependiendo de lo que sea, ¿no? El clasificación del riesgo, fecha de vencimiento, vida útil se aplica, ya les decía que clasificación del riesgo, entonces siempre tener esos listados, o lo pueden llevar en una tabla Excel o lo pueden llevar en físico, como se les facilite, pero es importante hacerle seguimiento si van a hacer semaforización para revisar las fechas de vencimiento, es que deben tenerlos registrados, todo lo que utilizan, alcohol, guantes, tapabocas, que son ya pues insumos, deben tenerlos registrados en una planilla como les quede, pero todo debe estar registrado, ¿listo? Que es importante que todo lo que ustedes tengan registrados en procesos prioritarios, es decir, en los procedimientos que ustedes realicen, en cuanto a medicamentos, el protocolo, si ustedes dicen uso X medicamento, entonces en procesos prioritarios, ese mismo medicamento debe estar registrado en el estándar de medicamentos y dispositivos médicos. Todo se basa o todo inicia con procesos prioritarios. Lo que ustedes definen que van a hacer, eso, lo que ustedes hacen en esos consultorios, ustedes lo documentan en procesos prioritarios y con procesos prioritarios es que revisamos todos los estándares. Listo, con base a procesos prioritarios. Autorización de medicamentos de control, pues en este caso no les aplica. ¿Listo? Importante lo del lavado de manos, que tengan los insumos necesarios para este criterio, que nos lo pide también el estándar de medicamentos. Cuando realicen algún tipo del uso de medicamento, entonces deben estar inscritos en farmacovigilancia y tecnovigilancia, ¿no? Entonces, en este caso, en la página del INVIMA, y ya pues ahorita con la ingeniera biomédica, si de pronto tienen alguna duda, también la pueden resolver en el caso del reporte, ¿no? Pero siempre deben estar inscritos tanto a farmacovigilancia como a tecnovigilancia. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí pues ya terminamos con el estándar de medicamentos y dispositivos médicos. De pronto, si les surge alguna duda, al final vamos a resolver preguntas. Entonces, en este caso, las pueden escribir como para que no se les olvide y al final resolvemos cada una de las dudas que de pronto les surjan para pues no interrumpir la presentación. Entonces, que les surjan, las vamos registrando, las tienen escritas y al final pues resolvemos las preguntas. El siguiente estándar que me corresponde el día de hoy, pues es el de historia clínica y registros. Entonces, ustedes atienden, hacen prestación de servicios de salud, entonces les aplica también el estándar de historia clínica. Entonces, ¿a qué se refiere este estándar? Como su nombre lo dice, historia clínica es registrar todo lo que encontramos en nuestro paciente, ¿listo? Son las condiciones mínimas e indispensables que debe cumplir la historia clínica y los registros asistenciales, ¿no? Pues para garantizar la trazabilidad en la atención en salud. Siguiente. Es importante en historia clínica pues conocer algunas definiciones, en este caso el de consentimiento informado, que es la autorización que da el paciente que se le realice algún tipo de procedimiento. Cuando hablamos niños, niñas y adolescentes, pues en este caso debe haber una persona que firme el consentimiento informado por ellos, donde autorice la atención. La historia clínica, como les decía, debe ser un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. Ustedes manejan historia clínica, entonces es importante que conozcan la resolución 1995 del 99, donde nos habla todas las condiciones que debe tener la historia clínica, ¿listo? Como tal, y también pues todo el sistema de información clínica que se le va a registrar a cada uno de los pacientes. Siguiente. Bueno, entonces tenemos unos criterios igual que los otros estándares.
que vamos a tener en cuenta que son de todos los servicios para verificar los servicios de optometría. Entonces, importante revisar que deben contar con un software de historia clínica, donde se registre por primera vez al paciente con cada una de la información documentada, ¿no? Y lo que debe contener la historia clínica. Se debe también tener información documentada de cómo van a ser la entrada y salida de estas historias clínicas si lo tienen en un archivo físico. Si de pronto tienen consentimientos informados en físico, deben tener un lugar donde haya o sea, que tengan un archivador. Yo sé que ustedes cuentan con espacios reducidos, pero deben tener un lugar específico un lugar específico para que tengan sus historias si las llevan en físico, o sus consentimientos informados si las lleven en físico, donde no haya riesgo que de pronto alguien vaya a sacar una historia, de que de pronto se moje, ¿sí? O sea, tiene que ser un lugar alejado o aislado como y que tenga pues seguridad, ¿no? Que tenga una llave donde solo la persona encargada pueda tener acceso a estas historias. Nosotros revisamos una historia clínica aleatoriamente de un paciente, entonces ahí vamos a verificar si una vez se le hizo el registro a ese paciente, tuvo lugar a alguna modificación, si se le puede modificar. Entonces en este caso, si un paciente se le puede modificar la atención y no hacer pues la nota posteriormente, pues esta historia clínica no le sirve para la atención en optometría, porque la historia clínica debe tener integridad y confidencialidad, y no puede haber lugar a correcciones en la misma historia. Es decir, si ustedes ya cierran la historia de un paciente el día 9 de octubre y algo les quedó mal, no pueden entrar y modificarla porque no cumple con los principios que debe tener la historia clínica. Se le debe hacer una evolución posterior, haciendo alguna nota aclaratoria de algo que de pronto no quedó registrado en la historia clínica. ¿Listo? Como ya les decía, pues tener presente la resolución 1995 del 99, donde nos dice los componentes y contenidos mínimos que debe tener la historia clínica. Siguiente. También se verifican consentimientos informados, o si llevan la historia clínica en físico, que la letra sea clara, legible, que no hayan tachones, enmendaduras, nada de esto puede tener los registros y asistenciales o la historia clínica de los pacientes. No utilizar siglas, y que tan pronto se le haga la atención al paciente, en simultáneo pues deben ser registrados los datos en la historia clínica. Entonces siempre se revisa cronológicamente a qué hora llega el paciente, a qué hora se le realizó la historia clínica, porque muchas veces se encuentran registros de que el paciente se atendió un día y la historia clínica queda de otro día o de 2 días siguientes. Entonces es importante que hagan sus anotaciones en historia de forma simultánea. ¿Listo? Lo que les decía del registro, los registros y la historia clínica que deben ser conservados en un archivo único. Entonces, que deben garantizar la custodia y confidencialidad de los documentos. Entonces, igual, son documentos bajo reserva, entonces deben tener, garantizar que ustedes tienen la seguridad y la confidencialidad de esas historias. Entonces, porque hemos visto muchos prestadores que manejan la historia clínica en una nube. Entonces, tú en una nube, todas las personas que entren pueden revisar. Entonces, que entra todo, entonces no tiene confidencialidad. Todas las personas pueden entrar a revisar esa historia clínica. Entonces, por eso es importante que manejen un registro que maneje la confidencialidad y la reserva de esos registros asistenciales. En cuanto al consentimiento informado,
tener claro que deben tener un procedimiento de consentimiento informado. Si ustedes realizan algún tipo de procedimiento, si van a dilatar pupila, si van a adaptar lentes de contacto, deben tener un consentimiento informado donde estén los riesgos y los beneficios. ¿Listo? Que puede tener el paciente y que lo autorice el paciente. ¿Listo? Las recomendaciones también de los procedimientos es importante que también lo tengan documentado. Cómo van a aplicar el consentimiento informado, asimismo lo van a escribir en un procedimiento como tal. Van a tener un plan de contingencia si manejan historia clínica electrónica, entonces si el caso que de pronto no haya energía, que no haya internet, entonces cuál va a ser su plan de contingencia para de pronto diligenciar la historia clínica y que no se quede pues ese paciente sin registro ese día. Bueno. Siguiente. Este es un criterio importante que también en las visitas hemos visto que no lo tienen. Entonces, es que deben tener un documento firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, donde les certifique a ustedes que la historia clínica electrónica que tiene cumple con la normatividad vigente. ¿Listo? De autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del documento, según la normatividad vigente, como les decía, en este caso del Archivo General de la Nación y de la Superintendencia de Industria y Comercio y pues el Ministerio de Tecnologías. Entonces, muchas veces vamos a las visitas, tienen algún software que les vendieron de historia clínica, pero nadie les certifica que ese puede ser utilizado, y cumple con la normatividad vigente para ser usado para atención de pacientes como tal. Entonces, ese es un certificado que les pedimos en las visitas y que deben tener, porque dentro de los criterios de la 3100, en los criterios de todos los servicios, encontramos ese criterio. Bueno, un documento, una certificación de un ingeniero de sistemas. Siguiente. Yo creo que ahí ya continuamos con el siguiente estándar, que es el estándar de dotación. Entonces, pues ya continuamos con mi compañera Diana Paola Ardila. Ella les va a hablar del estándar de dotación. Buenas tardes. Ingeniera Hola, Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, señora. Una precisión es que en el chat de la videoconferencia está dispuesto el link para que por favor los presentes diligencien dicho registro, dicho formulario, para que quede presentada la asistencia a esta capacitación. Gracias. Continúe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me corresponde el estándar de dotación y entonces este corresponde a las condiciones mínimas que debe tener o la dotación mínima que debe tener cada uno de los servicios en que un prestador presta el servicio de salud y la normativa vigente conforme a sus mantenimientos y a los anexos que debe tener la documentación cuando se presentan el estándar de dotación. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno. Bueno, una de las definiciones importantes es que cuando en este estándar nos requerimos cuenta con, hace referencia a que la dotación debe estar dentro del servicio y que cuenta con un ambiente o un uso exclusivo para el servicio que se está evaluando. En este caso, optometría. Disponibilidad es que tiene una existencia obligatoria de la dotación, asegurando que se encuentre de una manera permanente o disposición fácil o una localización fácil para el servicio que se está dando. El cargo de paro no les aplica a ustedes. La siguiente, por favor. Y ya vamos a los estándares como tal. Entonces, el primer ítem
para todos los servicios que nos aplican debemos contar con un inventario o un listado de equipos que debe contener como mínimo el nombre del equipo, la marca, el modelo, la serie, el registro sanitario cuando aplique, la clasificación de riesgo cuando aplique. Ese es el primer listado que nosotros evaluamos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que el inventario que nosotros presentamos debe coincidir con toda la documentación trazable. ¿Cuál es la documentación trazable? Pues que esta debe coincidir con las hojas de vida y los reportes de mantenimientos preventivos y correctivos que se le hace a la dotación como tal. Este es como nuestro registro guía para empezar la evaluación hacia la trazabilidad, que todos los equipos que están dentro del servicio cumplen con los criterios o con la evaluación que se les va a realizar. Otra recomendación importante es recordar que ya pues la mayoría de los equipos biomédicos cuentan con registro sanitario y los que no requieren, el mismo INVIMA nos da una certificación de no requiere. Entonces, este debe estar anexo a las hojas de vida. Y cuando los equipos son prestados, son en préstamo, no sé, en alquiler o en comodato o leasing, deben tener toda la documentación pertinente. ¿Qué es la documentación pertinente? Pues la hoja de vida, los manuales, las fichas técnicas, los reportes de mantenimiento dentro del servicio, igual con la dotación que cuenta el servicio. La siguiente, por favor. Bueno, el segundo ítem que se evalúa es que el prestador de servicios de salud garantiza las condiciones técnicas de calidad de los equipos biomédicos, por lo cual cuenta con, primero, un programa de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos que incluye las recomendaciones del fabricante y de acuerdo al protocolo de mantenimiento que tenga definido el prestador o que nos dé el fabricante. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Dentro de este programa de mantenimiento deben estar establecidos los cronogramas de mantenimiento, las rutinas de mantenimiento, los planes de verificación, las rondas diarias cuando aplican, toda la trazabilidad que se le hace al equipo dentro del cambio de sus repuestos, mantenimientos y las recomendaciones que da el fabricante. Y el segundo son las hojas de vida. Las hojas de vida que deben contener los registros anexos que son las fichas técnicas, el registro INVIMA, la factura, todos los documentos anexos como manuales que hacen parte de la hoja de vida. El tercer criterio que se evalúa es un programa de capacitación. ¿Qué contiene un programa de capacitación? Pues primero un cronograma donde se evidencia que el prestador ha realizado las capacitaciones conforme al manejo y uso de la tecnología de los equipos que él tiene dentro de su servicio. Este debe tener un temario, una evaluación y un temario, una evaluación y el registro de la capacitación con las firmas que se realiza durante el año o, bueno, la programación que tenga contemplado el ingeniero que da la capacitación del manejo de cada equipo. Para ustedes, pues como son tan pocos equipos, podría ser una capacitación semestral, pero que contenga el uso, cómo deben hacerle la limpieza a los equipos, qué deben tener en cuenta para no dañarlos o qué recomendaciones dan para prolongar su vida útil. Luego evaluamos la concordancia de la dotación. ¿A qué hace referencia la concordancia de la dotación?
que los equipos que ustedes utilizan en cada uno de sus procedimientos esté documentada en el proceso de procesos prioritarios, diciendo para qué la utilizan. Entonces, y que se acorde al servicio que ustedes están prestando. A eso se refiere cuando dicen que la documentación de los servicios está en concordancia con lo definido por el prestador. Entonces, cada uno de los procedimientos que ustedes utilicen y hagan deben estar registrados en procesos prioritarios, identificando qué equipo usan para que sea concordante la dotación que ustedes tienen y requieren con el servicio que prestan. Mantenimiento de la tecnología. Entonces, el mantenimiento debe ser realizado por personas. La dotación de los servicios de salud está mantenimiento de la tecnología. Bueno, el siguiente se evalúa la persona que hace el mantenimiento de los equipos biomédicos. Es ejecutado por un talento humano, profesional, técnico o tecnológico en áreas relacionadas. Este mantenimiento puede ser realizado directamente o mediante un contrato o convenio por un tercero. Entonces, ¿a qué hace referencia el mantenimiento que se realiza? A que la persona que realice el mantenimiento en cada uno de sus equipos sea la persona idónea y tenga la formación adecuada para el tipo de tecnología que ustedes tienen. Y se exige, por la nueva resolución, por la ley 842 del 2003, se exige la tarjeta profesional del ingeniero biomédico, el técnico o el tecnólogo que realice el mantenimiento preventivo. Y se debe sustentar mediante un contrato por medio de las partes con los protocolos que él va a ejecutar. En la hoja de vida del ingeniero biomédico debe registrar, además de la tarjeta profesional, el soporte de sus estudios, cuando aplique el registro INVIMA, que solo se aplica en tecnología de riesgo 2B. A partir de riesgo 2B se solicita registro INVIMA, si no, no es necesario, solo con la tarjeta profesional y la certificación de COMNIA es suficiente para dar aval a que la persona es idónea para hacer el mantenimiento, y todos los cursos referentes a la capacitación que tengan para el equipo que están haciendo mantenimiento. Adicional a eso, se evalúa las calibraciones, y cuando se realizan las calibraciones a los equipos que se requiera, que estén dentro del estándar de calibración, porque no todos requieren calibración, solo los que se requieran, también se les debe pedir sus hojas de vida con las certificaciones referentes a la trazabilidad o a la medida que ellos están certificando. Me hago entender, por ejemplo, si ustedes van a calibrar pesas, entonces la persona debe estar certificada en la medida de masas. Si van a certificar algo de temperatura, entonces la persona debe tener el curso o la formación en temperatura, y así sucesivamente. Entonces, cada persona que tiene una formación le da un certificado de lo que realiza o para qué está capacitada. Y conforme también se deben pedir a las personas al ente que esté regulado para hacer esa calibración, el patrón, el certificado con vigencia máximo de 1 año, para que esté entre los parámetros cuando se realizan las calibraciones, que no vaya a estar vencido. Generalmente nosotros encontramos muchos patrones vencidos y es como si la calibración no se realizara, porque no hay una fiabilidad de que los parámetros que están midiendo estén dentro de los criterios por estar vencido el patrón. Por favor, la siguiente. Suficiencia. Bueno, a aquellos prestadores que aplique la suficiencia de equipos biomédicos está relacionada con la frecuencia de uso de los mismos, incluyendo los tiempos del proceso de esterilización cuando apliquen. Cuando ustedes tienen equipos o dispositivos que requieran esterilización, específicamente todos los que utilicen autoclaves, deben tener un protocolo, un documento donde se evidencie la suficiencia de esos equipos.
que conforme a la cantidad de los pacientes que ustedes atienden o de las citas que ustedes tienen, pero en la mayoría de los casos no les aplica. Más que todo ese estándar aplica, o bueno, ese criterio aplica a todo lo que tenga que ser gastro, cirugías y odontología. Todo lo que requiera esterilización o desinfección. Se le aplica la suficiencia de equipos biomédicos, que es realmente una relación a un documento, un protocolo donde establezcan cuáles son las cantidades mínimas de estos dispositivos o estos equipos que ustedes deben tener, teniendo en cuenta el tiempo de esterilización y el número de pacientes que ustedes utilizan para como sustentar que la cantidad de dotación que ustedes tienen es suficiente para tratar a las personas o a los pacientes que tienen en consulta. Bueno, en dotación, eso es. El siguiente, por favor. Interdependencia. Interdependencia nos aplica a... Bueno, otro estándar independiente se llama interdependencia. El estándar de interdependencia hace referencia a los servicios de apoyo que requiero para prestar de forma oportuna y segura los servicios de salud cuando se requiera. Estos pueden ser propios o contratados. Y solo se permite que sean habilitados una sola vez. ¿A qué hace referencia? Que entre una misma institución no puedo tener habilitado doble vez el servicio. Bueno, en el cumplimiento del estándar. Entonces, ¿qué se evalúa en este estándar? Cuando el servicio de interdependencia sea contratado, debe meditar con un contrato de acuerdo a lo escrito entre las dos partes. Entonces, ¿cómo se evalúa este estándar? Mediante el contrato donde se evidencia que se tiene donde se presenta el contrato y el prestador le hace una evaluación o un seguimiento, una auditoría a ese contrato y a esas responsabilidades que tiene la persona que le está prestando el servicio, que está tercerizado o que es interdependiente. Ahora seguimos con el otro estándar con mi compañera en infraestructura. Gracias. Ingrid, entonces continúa mi compañera Ingrid, ya un momento, por favor. Sí. Bueno, para hacerles una aclaración, a los profesionales independientes no les aplica la interdependencia. A ustedes como profesionales no requieren de este estándar, no se les evalúa. Nuestra compañera, podemos resolver si quieres la duda que tiene Joana Hurtado, mientras nuestra compañera Ingrid se conecta, que le corresponde el siguiente estándar. Te escuchamos, Joana, que tienes levantada la mano. Gracias, Paola. Buenas tardes. Con respecto a lo que acaba de decir la persona frente al estándar de interdependencia, si la óptica es una IPS, tampoco le aplicaría, ¿verdad?
Depende si de pronto ustedes necesitan, depende de sus procesos también, si necesitan esterilizar o realizan algún procedimiento que requiera sedación, ¿sí? A veces necesitan transporte asistencial, pero pues en este caso, si es una IPS y ustedes no esterilizan nada y no necesitan de pronto hacer interdependencia de algo para esterilizar, que no tengan el servicio ahí mismo, pues no les aplicaría. Pero en este caso no les aplicaría, ¿vale? Listo, vale, muchas gracias. Bueno. ¿Qué le pasó a Ingrid? Recordemos a todos los presentes que pueden diligenciar el formulario de asistencia, el cual está dispuesto en el chat de la videoconferencia, para que nos quede la evidencia, sus correos electrónicos, y a través de este medio le podamos compartir memorias de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, podemos entonces abrir la presentación para el estándar de infraestructura. Porfa, vamos a seguir con este estándar que es el segundo estándar dentro de la 3100 en cuanto a lo que les aplica a ustedes como profesionales independientes. Siguiente. Bueno, para la definición del estándar de infraestructura, entonces tenemos que son las condiciones mínimas e indispensables de las áreas, ambientes de una edificación y su mantenimiento para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible. Siempre que evaluamos el estándar de infraestructura, se evalúa es el menor riesgo posible para el paciente, para el usuario. Siguiente. Tenemos estas definiciones, importante conocer qué es un ambiente y qué es un área, que la 3100 siempre nos hace énfasis en estos dos conceptos y es importante que ustedes como prestadores de servicios de salud los tengan claros. Un ambiente es un lugar físico delimitado por una barrera física fija, piso y techo. ¿Listo? A eso se refiere un ambiente, a un lugar delimitado con una barrera fija. ¿Y a qué se refiere un área? También es un lugar físico, pero no necesariamente tiene que estar delimitado por una barrera física. ¿Listo? Cuando nos hablan de cuenta con en el estándar de infraestructura, es que es de uso obligatorio. Fabi, ¿me escuchas? Obligatoriamente. Sí, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ah, ya se conectó nuestra compañera. Sí, ya estaba hablando. Bueno, yo ya estaba empoderada de ese estándar, pero bueno, entonces los dejo con nuestra compañera Ingrid Puchana, ¿bueno? Buenas tardes, qué pena con ustedes. Les habla Ingrid Puchana, soy profesional verificadora. Los dos estándares que que me corresponden tienen que ver con infraestructura y el segundo con procesos prioritarios. ¿Listo? Entonces, vamos en la parte de las definiciones para que tengamos en cuenta qué es un ambiente, qué es cuenta con disponibilidad, qué es un área, qué es una edificación de uso mixto y qué es una edificación de uso exclusivo de salud. ¿Listo? Un ambiente es un lugar físico delimitado por barrera física fija, piso y techo, es decir, un consultorio donde tengo 4 paredes de techo a piso. Es decir, no puede ser un área es donde no tengo absolutamente una pared que me divide. Acá es completamente cerrado el consultorio. La palabra cuenta con, que es la que ustedes han escuchado todo en el momento de la presentación, quiere decir que debe estar en el lugar, cuenta con, para el estándar de infraestructura, de la existencia obligatoria de un recurso físico, un área o el ambiente de uso exclusivo del servicio que está localizado al interior de un servicio o de un ambiente. Voy a dar un ejemplo, en este caso es el servicio de optometría cuenta con un área de lavado de traperos. Sí o sí lo debe tener dentro de su consultorio o dentro de su área. No puede ser al lado del vecino, no puede ser que pasando en la calle, sino debe estar ahí en el consultorio. Disponibilidad.
En el estándar de infraestructura, un área o un ambiente puede estar localizado fuera del servicio o ambiente, pero dentro de la misma edificación donde se encuentra el servicio. Esto les aplica mucho a muchos profesionales independientes que se encuentran ubicados en unos centros comerciales en donde su consultorio es en un área y al final del pasillo van a encontrar el lavado de traperos, es decir, les aplica para ustedes. O al finalizar del pasillo van a encontrar el área de depósito de residuos. Área. ¿Qué significa un área? Es un lugar físico, no necesariamente delimitado por barrera física. Es todo lo contrario a lo que es un ambiente. El área es un espacio que no puede estar delimitado y que puede estar dentro del consultorio. Edificaciones de uso mixto. Era lo que les comentaba en este momento, son edificaciones destinadas para la prestación de servicios de salud cuya infraestructura es usada para diferentes actividades. Centros comerciales, áreas residenciales, educación, vivienda, entre otros. Es decir, que tengo mi servicio de salud, pero pues en ese lado también hay otros servicios que no son de salud, pero pues que se comparten los espacios. Y la edificación de uso exclusivo de salud. Entonces, edificaciones destinadas para la prestación de servicios de salud cuya infraestructura es usada exclusivamente para los servicios de salud, solamente para salud. ¿Listo? La siguiente, Fabián, es el que me está colaborando, porfa. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con edificaciones de uso exclusivo en salud o mixto. Entonces, dice que existe disponibilidad de ambiente y áreas. Entonces, vuelvo y repito, en la parte del consultorio de un profesional independiente debe existir un área de aseo, una sala de espera, si sea pequeña, y las unidades sanitarias. Debe existir una licencia de construcción, que el destino de la edificación sea de uso mixto. Para los profesionales independientes que se encuentren en estos edificios que están con uso mixto, sí o sí deben tener dentro de su documentación el mantenimiento que le hacen de manera externa a los ascensores, a las motobombas, si tienen tanque subterráneo. Es de todo el edificio, pero digamos que la obligación como profesional independiente es que ustedes tengan eso organizado dentro de su carpeta. El mantenimiento de los ascensores los hacen mensual. Listo, soporte mensual. Que si lavado, la fumigación, el lavado de tanque lo hacen cada 6 meses, listo, el soporte cada 6 meses. Adicional a esos soportes debe existir un cronograma que es el que me da la ruta de saber que es que yo voy a hacer la fumigación cada 4 meses, lavado de tanque cada 6 meses, mantenimiento de ascensores cada mes, mantenimiento de la motobomba cada 3 meses. Bueno, eso es a gusto del consumidor o como lo tenga destinado el proveedor que hace el mantenimiento en el edificio. Pero esa información debe estar en una carpeta organizada como la quieran tener ustedes, ya sea de manera física o de manera digital. Suministro de agua, energía eléctrica, conexión a la red de alcantarillado y sistemas de comunicaciones. Pues son las mínimas cosas que necesita cualquier profesional independiente para poder prestar su servicio. Un sistema alternativo de energía acorde al certificado de cumplimiento de las instalaciones eléctricas. Licencia de práctica médica vigente expedida para la entidad competente si el prestador del servicio de salud que utiliza equipos generadores de radiaciones ionizantes. Este punto pues no les aplica a ustedes porque ustedes no manejan ningún equipo que tenga radiaciones ionizantes. Eso aplica más que todo para los prestadores que tienen rayos X, imágenes diagnósticas ionizantes y no ionizantes. Concepto sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente. Este ha sido un punto bastante preocupante porque la norma lo exige. Este concepto sanitario, ¿quién lo requiere o quién lo genera? Pues lo genera Secretaría de Salud Municipal. Esa es una competencia que ellos tienen. Su obligación es visitarlos a ustedes. ¿Qué les van a revisar a ustedes en ese momento? Pues todo lo que tiene que ver con el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esos dos variables o esos dos criterios los manejan ellos y generan su concepto sanitario. Entonces muchos prestadores me dicen, no, pero es que hace 3, hace 4 años no nos han visitado. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros como prestadores, ustedes como profesionales independientes, lo que se requiere es que la soliciten, por lo menos hagamos la solicitud.
Si hace 3 o 4 años nos han visitado y muy posiblemente de 3 a 4 años nuestro plan de gestión integral de residuos hospitalarios tuvo que haber cambiado sí o sí, porque la resolución cambió en junio del 2021, que es la 2459, que tiene que ver con los colores de las canecas, pues solicitémosla. ¿Cómo la van a solicitar? Por medio de la página de la alcaldía, entran a la página de la Secretaría de Salud Municipal y solicitan el concepto sanitario. Pero sí es muy prudente que esa actividad la hagan ustedes para que cuando les llegue la visita de Secretaría de Salud Departamental, por lo menos tengan el soporte de que se hizo la tarea. Yo creería que lo que tienen concepto sanitario pues del año pasado y ya está actualizado con la norma, pues no necesitaría otro concepto, pero por lo menos se han encontrado muchos profesionales independientes que tienen conceptos sanitarios de hace 3, 4 años, pues es bastante tiempo atrás. Siguiente, por favor. Generalidades de los ambientes, de las áreas y de los servicios y sus características. Entonces, existen sistemas de ventilación artificial que mantengan temperatura adecuada para las personas. Los pasillos y áreas de la circulación de los servicios estén libres de obstáculos y permitan la movilización de pacientes. Señalización y tener visibles los planos indicativos. El prestador de servicios de salud que contrate el proceso de selección dentro de su infraestructura cuenta con. Bueno, vamos a decir de los 3 primeros. ¿Qué es lo que uno solicita en un profesional independiente que es un optómetra? Pues que el espacio no sea tan pequeño. Lo mínimo que se requiere para un consultorio son 10 metros cuadrados. Pero para eso, pues no tratar en lo posible de que nuestra organización dentro de nuestro consultorio sea lo más amable a la vista. La frase entre menos es más es muy cierta. Cuando en un consultorio vemos lo que se requiere nomás y no se ve tanta ruido visual, tanto papelería, sino que sea como menos cosas que se tengan dentro del consultorio, pues va a permitir que se vea mucho más amplio. Los señalización deben tener publicado tanto el plano de registro el plano de evacuación como el plano de residuos, los dos. ¿Qué es lo que uno mira en esos planos? Pues que la evacuación me diga por dónde yo voy a salir, que eso es lo que yo necesito y que igual también el usuario sepa. ¿Y qué quiero ver yo en el plan de registro de residuos? Pues que por dónde van a sacar ustedes los residuos, a qué horas las van a sacar, qué horario tienen, o si ustedes los van a sacar apenas llega el usuario. Eso es lo que uno mira en esos planos y debe estar pues acorde con lo que ustedes tienen documentado en su plan de gestión de residuos hospitalarios. El prestador de servicios de salud que contrate el proceso de esterilización. Pues realmente en optometría no necesitan ningún proceso de esterilización porque no lo hacen. Es decir, que este criterio a ustedes pues no les aplicaría. ¿Listo? No les aplica porque no hacen ningún proceso de esterilización. La siguiente, Fabián, por favor. Dice características de los ambientes y áreas que puedan ser requeridos en varios servicios de salud. Entonces, hay áreas y ambientes que se requieren solo en un servicio determinado. En este caso, el estándar de infraestructura los define en ese servicio específico. Entonces, lo que estábamos hablando en este momento. Continúa la próxima, Fabián. Digamos que acá lo que me dice es, yo debo tener un consultorio que más o menos tenga mis 10 metros cuadrados, donde yo voy a hacer el área de examen y el área de consulta. Optometría no necesita separación entre su área de consulta y su área de entrevista. Me piden que tenga unas buenas condiciones de orden, aseo y desinfección y que se encuentre documentado. Es decir, no solamente es que yo diga que yo hago limpieza cada que se va el paciente, que adicional lo hago cada 8 días y que hago una limpieza terminal. No solamente es que esté eso, que me lo digan, sino que adicional esté documentado. Porque ¿qué es lo que nosotros verificamos? Que lo que ustedes nos dicen como profesionales independientes de qué hacen, nosotros se lo vamos a verificar. Los pisos deben ser resistentes a factores ambientales, deben ser continuos, antideslizantes, impermeables, lavables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y desinfección.
No es lo mismo hacerle limpieza a una baldosa normalita que hacerle a un piso de madera. No es recomendable. Es recomendable que los pisos sean de fácil limpieza. Los hilos rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua. Lo regular, a veces hemos encontrado techos todavía que están manejados con icopor. Pues esos no es un material de fácil limpieza, no es un material liso, ni resistente, ni al calor, ni a la humedad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que los techos sean de fácil limpieza. Este criterio no les aplica a ustedes. Dicen salas de procedimientos, consultorios donde se realice procedimientos, unión entre paredes o muros y el piso debe ser en media caña. Pues realmente a ustedes aquí en este es un criterio que no les aplica optometría. Pero pues para que lo tengan en cuenta está más dirigido a la sala de procedimientos. La siguiente. Bueno, acá estamos hablando de la modalidad extramural y la modalidad de telemedicina. En la modalidad extramural, digamos que esto les aplica a los optómetras que hacen sus consultas en jornadas de salud. Entonces, un optómetra que se encuentra acá en la ciudad de Ibagué y va a hacer alguna jornada en alguno de los corregimientos de Ibagué, adicionales piden estas áreas, un ambiente o área para almacenamiento de medicamentos, un ambiente o área para almacenamiento de equipos biomédicos y un ambiente o área para el archivo de las historias clínicas. Cuando estas actividades ustedes las hacen de vez en cuando, porque son actividades no rutinarias, sino esporádicas. Y en la modalidad de telemedicina, pues si le piden tanto al profesional una conectividad con plataforma tecnológica, un suministro de energía eléctrica o baterías, un nivel de iluminación homogénea con luz fluorescente, blanca, fría y no mezclar tipos de iluminación cálida con fría. El ambiente exclusivo para la realización de la atención a distancia que garantice la privacidad y la confidencialidad durante la atención. Entonces, en esta modalidad de telemedicina, sí, la norma sí es más explícita en que debe ser en un espacio exclusivo. No podría ser en el mismo área del consultorio. Tiene que ser en otro espacio en donde sea diferente porque tiene que haber exclusividad para esa atención de telemedicina. La siguiente, Fabián. Esta es una modalidad unidad móvil. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen un profesional independiente, que usted tiene un automóvil o un carro, como lo quieran llamar, que es una unidad móvil donde usted dentro de su unidad móvil tiene su consultorio de optometría, ¿sí? Entonces, adicional a eso, le están pidiendo la disponibilidad de ambiente área para labores de aseo y limpieza, un suministro de agua potable de manera permanente, es decir, de manera permanente dentro de la unidad móvil, un tanque para almacenamiento de aguas residuales, identificación visual con unidad móvil terrestre, es decir, adicional a todo lo que usted tiene en un consultorio, digamos, intramural, es lo mismo que va a tener en una modalidad de unidad móvil. Los optómetras que pues quisieran adquirir como la unidad y hacer esa actividad, pues es una de las maneras de prestar el servicio. Estas son las generalidades que se presentan en los consultorios de optometría, ¿sí? Realmente uno acá en un profesional dependiente siempre va a encontrar el consultorio y la área donde tienen ustedes las ventas de las gafas, de los marcos y de esta parte que también ustedes también le ofrecen al usuario. Tratar en lo posible que su consultorio no sea tan pequeño. Tratemos en lo posible que sean los 10 metros cuadrados para que se vea amplio, que tenga una buena iluminación, que no sean consultorios oscuros, que no se presenten ese olor a humedad, que dentro de su mantenimiento de infraestructura también tengan en cuenta que le tienen que realizar mantenimiento a su consultorio. Así como uno en su casa tiene definido que en diciembre va a pintar o que en el diciembre va a cambiar la cocina, exactamente para ustedes es lo mismo, es un cronograma en donde definan
cuándo le van a hacer mantenimiento a los equipos, ejemplo, a los muebles, a las paredes, al área eléctrica, al área hidráulica. Eso es lo que nosotros solicitamos siempre en nuestro estándar de infraestructura. Continuamos con la siguiente, Fabián, que es procesos prioritarios. La siguiente. Listo. Entonces, los estándares de procesos prioritarios es la existencia obligatoria y la socialización de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con el menor riesgo posible en los servicios de salud. Este estándar se relaciona con todos los criterios de la resolución 3100 del 2019 que tengan la frase de acuerdo con lo establecido por el prestador en el estándar de procesos prioritarios. Esta es una frase que está casi en todos los estándares. Entonces, algunas de mis compañeras, voy a hablar por dotación en donde le dice lo que tenga usted documentado en procesos prioritarios. Entonces, si yo como optómetra me estoy inventando, si yo como optómetra no utilizo, me invento, porque esto es una bobada lo que voy a decir, el visiómetro. ¿Por qué no lo utilizo? Porque para eso tengo otro equipo. Si usted lo tiene así documentado dentro de sus procesos prioritarios, pues nosotros no se lo vamos a solicitar en el estándar de dotación, pero me tiene que concordar con lo que ustedes tienen escrito en procesos prioritarios. La siguiente, Fabián. Vamos a tener en cuenta unas definiciones. ¿Qué es una actividad? ¿Qué es una guía de práctica clínica? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es una información documentada y un protocolo de atención? Entonces, la actividad es una acción, una operación, una tarea que se ejecuta en un tiempo definido. Algo que voy a hacer de manera puntual. Guía de práctica clínica son los documentos o las guías asistenciales que siempre van a ser documentos que realmente no se crean por el profesional, sino que al contrario, los que hacemos es bajarlos, en este caso podrían ser del ministerio o de otras asociaciones de profesionales, en este caso de optometría. ¿Qué es un proceso? Pues el proceso es el conjunto de actividades planificadas que yo realizo para que me salga un producto. Entonces, en este caso es un proceso, ¿cuál es? Mi proceso de atención del paciente, mi proceso de adaptación de lentes. Eso es mi proceso. Información documentada es todo lo que yo tengo documentado. Cuando la norma me dice debe tener la siguiente información documentada. Cuando me dice información documentada es de un documento, valga la redundancia, donde me explique el paso a paso de lo que estoy haciendo. Y un protocolo de atención realmente es todos los protocolos de atención que ustedes realizan. Entonces, no sé, la consulta que se realiza al paciente, cómo hago yo para dilatar la pupila, cómo hago para hacerle una atención a un paciente con presbicia. Estos son los protocolos de atención. Siguiente. ¿Qué debe contener la información documentada? Pues la forma como el prestador determine la gestión documentada no es objeto de verificación. Vuelve y juega, ustedes pueden tenerla de manera física, la pueden tener de manera sistematizada, la pueden tener dentro de un proceso o de un software documentado. Eso no es obligación de nosotros que nos la presenten en físico. ¿Qué sí le solicitamos que dentro de esa información esté? El nombre de la actividad, la acción o procedimiento, el proceso, el protocolo, el enfoque diferencial, el cual hace referencia a las estrategias o actividades diferenciales, el talento humano responsable, lo que requieran de medicamentos, insumos y equipos médicos. Aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo muy, muy corto, pero sí para que ustedes sepan. Entonces vamos a poner que llegó el niño de 5 años que tiene, Dios mío, voy a decir otra vez otra bobada, una presbicia. Entonces, ¿qué actividad es? Entonces, es atención a un niño menor de 5 años al que le vamos a verificar la presbicia. ¿Cómo lo vamos a atender si es un niño de 5 años? ¿Quién va a ser el responsable? Pues el optómetra. ¿Voy a utilizar medicamentos? Sí, voy a utilizar un dilatador de pupila.
y qué equipos voy a utilizar, un visiómetro. Esto me lo estoy inventando, pero así debe ir la información. Aquí es donde se han quedado muchos de los prestadores, porque lo que nosotros vamos a mirar es cómo tienen identificado ustedes sus protocolos y cómo tienen que ir organizados. Que el responsable, usted dirá, pues es que es el optómetra, sí, pero debe estar documentado. Que es que yo utilizo, no todas las veces utilizo un dilatador de pupila. Ah, bueno, listo. Entonces solamente se utiliza el dilatador de pupila para niños de 1 a 3 años, un ejemplo. Pero eso es lo que ustedes tienen que dejar documentado, como ustedes realicen sus protocolos de atención. La siguiente, Fabián. Bueno, entonces aquí en este primero que está acá, donde dice que el prestador de servicio de salud cuenta con una política de seguridad del paciente acorde a los lineamientos, entonces, ¿a qué es? El profesional independiente puede dar cumplimiento a lo definido en el criterio haciendo uso del formato compromiso del profesional independiente con la atención en salud segura de los usuarios. El profesional independiente puede demostrar el cumplimiento de las actividades de capacitación en seguridad del paciente con metodología y estrategias que definan. ¿Qué me está pidiendo acá? Pues que ustedes tengan una política, pero lo pueden hacer ahí entre lo que ustedes tienen, no algo largo, sino algo que les aplique a ustedes. Ustedes pueden tener sus capacitaciones, ya sea porque ustedes las bajen por YouTube o porque tienen un asesor de calidad que les hace las capacitaciones. Toda esta información la tienen que tener recolectada porque es parte de su autodidácticos, estarse capacitándose ustedes mismos en las actividades en que tienen. En la segunda le piden un comité de seguridad del paciente. Ustedes pueden tener su comité de seguridad del paciente donde hablen de las actividades que realizan. Ustedes hacen lavado de manos, ustedes hacen medidas de bioseguridad, ustedes hacen limpieza, desinfección. Todas estas actividades hacen parte del comité de seguridad del paciente porque son las actividades que ustedes hacen para disminuir el riesgo en evitarse un evento adverso o un incidente. Entonces, todo eso que ustedes tienen lo pueden ir documentando en un acta. Se hizo tal día, se hizo tal actividad, se hizo una jornada de lavado de manos, se hizo una jornada de limpieza y desinfección, me estoy inventando, un proveedor nuevo nos trajo otro producto y vamos a utilizarlo. Todas esas actividades que ustedes realizan desde el consultorio las pueden ir documentando dentro de su comité de seguridad del paciente. La siguiente. Ingrid, qué pena te hago una intervención. En el caso de ellos que son profesionales independientes, no necesariamente ustedes tienen que conformar un comité porque a veces es solo la auxiliar administrativa y ustedes como profesional, ¿no? Casi siempre son 2 personas en los consultorios. Entonces, en ese caso hacen como un acta de socialización, pero pues no necesariamente tienen que tener conformado el comité de seguridad del paciente, ¿listo? Sí, haciéndole aclaración también, gracias Paola, es más un acta en donde reúnan toda esa información, no resoluciones de comité ni nada, sino un acta en donde pueden contar todo lo que ustedes realizan, porque hacen muchas actividades que pueden tener dentro que hacen dentro del consultorio y que pueden ir documentando. En esta donde me habla el prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de las actividades y procedimientos que realizan el servicio. Aquí estamos hablando es que todo lo debemos tener documentado y recuerden que ustedes tienen 2 opciones. Una opción es bajar la información, las guías que ustedes manejan del ministerio. Si no la tienen en el ministerio, pues entonces ustedes buscan unos links de sociedades en donde las pueden buscar las guías de optometría. ¿Sí? Ese es el que ustedes realmente lo deben tener. ¿Qué es bajar las guías? Es leerlas, estudiarlas, definirlas. El optómetra al leer la guía dice, mire, yo voy a tomar esto de la guía, esto de la guía y esto de la guía. Eso es realmente la parte de que deben tener documentadas sus guías. Deben estar socializadas con el personal, pues yo, sí, es decir, usted que es el optómetra es el que usted dice, no, esta guía no me está sirviendo, mire que yo conseguí otra nueva guía porque fui a un congreso y conseguí una guía mejor. Esa información es la que usted
adapta a su consultorio. En el último criterio, en donde me habla que los pacientes cuentan con un documento de proceso que orienta la atención en salud de las víctimas de violencia sexual, aquí simplemente ustedes lo que le pide la norma es que debe tener, ¿qué hace usted cuando en su consulta va a encontrar un paciente que presume que tuvo una violencia o un maltrato? Simplemente lo que hace es dirigirlo a las urgencias porque realmente nada más lo hace. Y realmente es eso lo que se necesita ver, porque pues el resto de actividades lo hacen desde el servicio de urgencias. Siguiente, Fabián. En esta también tiene que ver con lo mismo de las guías. Y en esta, que es otra que ustedes manejan, es el kit de derrames. En el kit de derrames, lo que le estamos solicitando es que tengan tanto el documento de cómo hacen para manejar el kit de derrames y adicional que coincida que el kit de derrames que ustedes tienen es lo mismo que tienen documentado en el protocolo. Voy a dar un ejemplo. Uno a veces encuentra el kit que tienen es un solidificante porque es mucho mejor, pero cuando va a ir a mirar el documento dicen que tienen es acerrín. Usted es un ejemplo. Pero así, la idea es esa, de que si yo tengo un kit que lo manejo de derrames, pues que me coincida con lo que lo estoy utilizando. Y que si yo utilizo 7 productos o 5 productos o 4 productos y 3 elementos, pues entonces exactamente lo mismo. Podamos verificar en el documento que esos son los elementos que se utilizan. ¿Qué es lo que en procesos prioritarios, lo que uno más les pregunta a ustedes es que esté documentado lo que ustedes realizan? Que tengan una estadística de las consultas que ustedes han hecho desde el año pasado, que con base en esa estadística ustedes digan, sí, venga, que es que este año me cambió, me aparecieron más personas con otra patología y me toca conseguirme otra guía que me oriente. Para eso es la estadística que uno solicita en las visitas y que todo se encuentre documentado. Bueno, hasta aquí sería lo de procesos prioritarios. Ya sigue la sesión de preguntas. Bueno, ya tenemos la sección de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, miremos el chat de pronto. Damos espacio para las preguntas. Joana Hurtado tiene la mano levantada. Bien pueda, la escuchamos, doctora Hurtado. Gracias, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Uno, con respecto al estándar de dotación, la doctora decía que debemos tener los certificados de capacitación de los equipos biomédicos. Mi pregunta es, a mí me realizan una capacitación el biomédico cada que me hace el mantenimiento de los equipos. ¿Debo tener un acta de capacitación por cada equipo biomédico o un acta general de todos los equipos biomédicos? Depende de cómo lo organice su ingeniero. Si su ingeniero le da un acta por cada equipo, entonces debe estar el temario de cada equipo y como el test de lo que a usted le enseñaron para que realmente quede la evidencia. Pero si él hace una general, entonces su acta debe ser general, pero también debe hacer una evaluación de los ítems o del tema. Por eso se dice que en el acta quede el temario que él registró o que él desarrolló durante la actividad y haga una evaluación de esa capacitación que hizo. Eso se llama un pretest y un post-test. Los conocimientos que usted tenía antes de que le dieran la capacitación y después de la capacitación le evalúan qué tanto le quedó de esa capacitación. Entonces, esa es la evidencia de los equipos. Puede ser en una sola acta, pero eso sí depende de cómo le dé la capacitación o cómo lo planifique su ingeniero.
Y está bien que la haga cada vez que tenga el cronograma de mantenimiento. No hay problema. Desde que se estableció en el cronograma de cumplimiento a ello, pues está cumpliendo con el ítem. Perfecto, listo. Tengo otra pregunta. A pesar de que ahí en la 3100 y en la capacitación no nombraron el certificado del uso del suelo, tengo una inquietud. ¿Ese certificado que uno tiene de uso del suelo, hay que actualizarlo o el que uno tiene ya le sirve para todas las visitas? Doctora, si el certificado del uso del suelo, su merced lo tiene y no le han hecho ninguna modificación a esa infraestructura, ese continúa siendo el mismo. ¿Sí? Pero si Sí, le han sí. hecho ninguna modificación, pues tendría que volverlo a solicitar, pero si no, no tiene ningún inconveniente. Listo. Muchísimas gracias, muy amable. Tenga en cuenta, doctora Joana Hurtado, que debe tener compatibilidad con su actividad económica. Entonces, ese concepto de compatibilidad debe concordar con las actividades realizadas. Es cierto que no puede ir en contravía de la normatividad urbanística. Entonces, para que lo revise y pueda cumplir esta situación y este criterio. Bueno, señor, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta del auditorio, estamos atentos a escucharlos o a resolverles sus interrogantes. Recordar que está dispuesto en el chat el link de asistencia para devolver memorias de la presentación que se realizó el día de hoy. Si no hay más preguntas, en ese orden de ideas, damos cierre a esta jornada de capacitación para el servicio de optometría en lo referente al Sistema Único de Habilitación y otros procesos del REPS. Muchas gracias por la participación y la colaboración del equipo de trabajo de la Dirección de Oferta de Servicios, de las profesionales verificadoras y demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, también por tu apoyo. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy amables por la participación.